Hola, bienvenidos una vez más a Conexión Global. Soy Diana García, jefe de protocolo de Cámara de Representantes, y para el día de hoy les tenemos el honor de presentarles a una comunicadora social, especialista en temas de derechos humanos, con una trayectoria de más de 15 años trabajando en la creación de redes sociales. Actualmente parlamentaria andina por el partido de la U. ¿Cómo me le va, doctora? Diana, muy buenos días, qué bueno poder estar con ustedes y a todos nuestros televidentes. Doctora Luisa, ¿cómo llega una comunicadora social como usted a ser concejal de Bogotá y luego parlamentaria andina? Bueno, este es un proceso que vengo tejiendo desde hace muchos años. Cuando llegué a Bogotá, a la universidad, a estudiar periodismo, me involucré con un grupo de jóvenes cristianos que soñaban con un país diferente. Era la época de la constituyente, la época de una nueva constitución que daba apertura a que muchos sectores de la comunidad se involucraran y pudiéramos hacer parte de este nuevo proceso político. Es así como inicio pegando afiches, haciendo proselitismo, haciendo parte pues de este proyecto que dio inicio a lo que en su entonces fue el Partido Nacional Cristiano, y pues ahí comencé mi escuela. Luego, cuando estaba haciendo las prácticas en mi universidad, tuve la oportunidad de venirlas a hacer en el Congreso de la República, y fue así como hice mis pasantías en la Comisión de Derechos Humanos. Creo que cuando uno es periodista, cuando uno está en contacto con la comunidad, uno es sensible a las necesidades, uno ve la realidad desde otro punto de vista, y esto fue creciendo y naciendo, y se fue haciendo fuerte pues con el trabajo con jóvenes, con mujeres, y pues trabajando y creyendo en que la democracia es la herramienta para transformar las comunidades. ¿No le llamó mucho la atención pasar de ser comunicadora social a todas las especializaciones que tiene en ciencias políticas y en manejo de política? Claro, ese fue un choque bien fuerte, porque cuando tú estás detrás de un micrófono y cuando tienes al frente tuyo a un personaje público, a un senador, a un representante, tú llegas y estás en el plan de ejercer control, de informar, control comunitario, de hablar, de cuestionar, de ser los ojos de la teleaudiencia, de los radioescuchas, y cuando tú estás al otro lado, uno dice, esto no es como yo creía, y es ponerse en los zapatos del otro y entender que cada uno, cada ciudadano, cada persona, desde el ejercicio de su profesión, desde lo público, desde lo privado, desde el estudiante, desde el comercio, juega un papel muy importante para construir democracia. Fue entender que los políticos no son todo lo que se dice, y que es un oficio y una tarea muy dura, muy difícil, a veces con muy pocas satisfacciones, como uno quisiera tenerlos, pero pues servir a la comunidad es un llamado, es un don, y es algo que nace del corazón. Usted, antes de ser parlamentaria, fue asesora en el Congreso de la República y en el Consejo Distrital. Para los hacedores de política, ¿qué tan fundamentales son sus equipos de trabajo? Es fundamental. Cuando uno llega al Congreso, al Consejo, a cualquier cargo de elección popular, uno llega con una responsabilidad muy grande, y es con el mandato que miles de personas le han dado a uno para que uno lo represente. Creo que eso hace que uno se rodee de los mejores. A mí me duele cuando los funcionarios públicos, cuando los trabajadores del Estado no son conscientes de ese privilegio, entre comillas, porque es trabajar para la nación, es representar a gente que le ha dado a uno como esa confianza, y como que ponen en uno su esperanza. Oiga, vaya, hable, sea la voz de los que no tienen voz, y significa que la gente que tiene que estar con uno tiene que ser los mejores. Cuando yo estuve trabajando aquí en el Congreso de la República, en cierta oportunidad nos dieron una capacitación. Yo recuerdo que era una persona que había sido presidente del Congreso, un académico muy importante, y él nos decía que el funcionario público y quienes trabajan en los congresos, en los consejos y en los parlamentos deberían sentirse privilegiados, porque, número uno, son muy pocos los profesionales que tienen la oportunidad de tener una escuela y una oportunidad de trabajo como el Congreso o el Parlamento. Número dos, tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar la historia de cientos de colombianos, de cientos de personas, de hacer leyes justas, de hacer leyes que realmente suplan la necesidad de los colombianos. Tenemos la oportunidad de salir con la comunidad y ayudarles a hacer políticas políticas públicas, no desde un escritorio, sino desde la comunidad. Entonces, para mí es fundamental un senador, un representante a la Cámara, un parlamentario o un concejal que esté rodeado de un equipo que no esté capacitado, va a hacer su trabajo a medias. Y también es la oportunidad de motivar a todos aquellos profesionales que tienen la oportunidad de trabajar desde lo público, que lo hagan con esa gana, con esa berraquera, con ese compromiso con la comunidad, y de saber que nuestros salarios los paga el pueblo, los pagan los impuestos, y que eso me debe exigir a tener un nuevo concepto del funcionario público que sea eficiente. En los congresos deben trabajar los mejores. Los mejores no deben estar en el sector público, los mejores deben estar en los congresos, deben estar rodeando al legislativo, al ejecutivo, a las cortes, porque es allí donde se toman las decisiones trascendentales para la mayoría de colombianos.
Por primera vez en Colombia se efectuaron elecciones para escoger a los parlamentarios andinos. ¿Cree usted que esto es con el fin de legitimar esta representación en el Parlamento andino? Bueno, el Acuerdo de Cartagena establecía que los países miembros de la CAN iban a dar este salto de elegir de manera directa a sus parlamentarios andinos. Ya lo había hecho Venezuela, aunque se había retirado, lo había hecho Ecuador, lo había hecho Perú, Bolivia envía senadores y parlamentarios como lo hacía Colombia, y Colombia estaba en deuda de dar este salto. Creo que hace 2 años, cuando enfrentamos unas elecciones que fue a la par con las presidenciales y con el Congreso, fue una batalla democrática muy fuerte. Primero, lanzarnos ante el desconocimiento de casi todo un país de que era el Parlamento andino, poca publicidad, poca difusión, ante las expectativas de que no sabíamos cuántos votos necesitábamos para llegar a esta corporación, y fue un trabajo titánico. Por ejemplo, nosotros, el partido de la U, sacamos más de 1.380.000 votos. El parlamentario que entró con menos votos, su partido sacó 700.000 votos, entonces fue una votación altísima. Sacamos más de 7 millones de votos de colombianos que nos dieron su confianza, y pues yo pienso que esto es lo que nos legitima, además de un fallo del Consejo de Estado, y pues de 7 millones de colombianos que dijeron, bueno, es la primera vez que los vamos a elegir, démosles nuestros votos de confianza, y pues aquí estamos. ¿Cuál fue el tema más importante que se vio en el Parlamento andino para que los otros países pues tuvieran interés en él? Bueno, hace más de 40 años, alrededor del año 69, hubo en Colombia unos visionarios muy grandes que soñaron con este proceso de integración, y estaba en miras todo lo que estaba pasando en Europa con la Comunidad Europea, con el proceso de integración europea, y estos visionarios empezaron a soñar con una América Latina unida, con cómo el continente o la región tenía que empezarse a unir para crear fuerzas y fortalezas y poder enfrentar lo que se venía, que era la globalización, la mundialización. Y es así como en el año 69 se crea lo que fue en entonces el pacto andino, que luego se transformó en la CAN, que es la Comunidad Andina. Inicialmente estuvo conformada por Perú, por Ecuador, por Bolivia, por Venezuela y por Colombia. Durante 40 años este sistema, porque es un sistema, se estuvo fortaleciendo y tiene varios órganos. El Parlamento es quizás el más pequeño de los órganos de la CAN. Tiene la CAF, tiene el Tribunal Andino de Justicia, tiene la Secretaría General de la CAN, tiene el Parlamento Andino, tiene el FLAR, el Fondo de Reservas Latinoamericanas, y es un sistema que a lo largo de estos 40 años ha logrado una institucionalidad, un soporte y un acervo que le ha dado fuerzas. ¿Qué ha pasado en estos 40 años? El panorama mundial ha cambiado. El panorama y la geopolítica en América Latina ha cambiado, y esto nos lleva a una urgente necesidad de una reingeniería al interior de la CAN. Hay quienes dicen a la CAN tiene sus detractores y quienes la defienden. Hay quienes dicen este proceso de integración no sirvió para nada, pero sí ha servido. Si nosotros miramos el mercado intracomunitario, Colombia recibe anualmente por su mercado al interior de la CAN alrededor de 12 millones de dólares. Nosotros somos de los que más movemos en el mercado comunitario. Hay unas normas y una serie de beneficios para poder negociar en la comunidad muy fuertes que no podemos borrar sencillamente porque no queremos. ¿A qué nos lleva esto? A un reto muy grande, y es a pasar de lo económico a lo social. Nosotros, el Parlamento andino, con 25 parlamentarios elegidos directamente, con Chile como país asociado, tiene que pasar de un acervo económico, de un acervo institucional, a un acervo social, y ser más lo que es un parlamento que representa más de 120 millones de ciudadanos andinos, pues que han creído en los procesos de integración. Y es que, Diana, cuando hablamos de integración, a veces desde Bogotá es difícil de entender. La integración la ves en las fronteras, la integración la vemos en Cúcuta cuando peleamos con Venezuela y hay que cerrar la frontera. ¿Quiénes viven los problemas? Los ciudadanos, los cucuteños, los que viven, el comerciante que pasa todos los días de un lado al otro. Cuando tenemos problemas con Ecuador, aquí en Bogotá sí decimos, uy, no, terrible, tremendo, cerremos la frontera, pero la integración regional se vive en los pueblos, en la frontera, en el Ecuador, en nuestros indígenas, y es allí donde confluyen todos los problemas de un país. ¿Sí cree usted que puede haber una integración? Yo creo que la integración se construye. El problema de la integración es que se ha trabajado como un tema de voluntades políticas. La integración no puede tener ni color político, ni ideología política, porque hasta ahí dura. Creo que fue lo primero que aprendí cuando llegué al Parlamento andino y entendí, oye, yo tengo que dejar aquí mi color, mi ideología si quiero que esto funcione. Cuando logramos dejar eso fuera del proceso de la integración, creo que podemos ir avanzando y construyendo. Es que es bien particular, los europeos han logrado integrarse
de una manera tal que los latinoamericanos no lo hemos podido hacer. En Europa hablan diferentes idiomas, tienen diferentes culturas, diferentes religiones y son un proceso de integración sólido que a pesar de la crisis europea de estos últimos años ha logrado mantenerse, pero en América Latina con un mismo idioma, con una misma religión, con una misma cultura, somos tan disímiles y como que queremos tanto protagonismo a veces los unos con los otros, que eso es lo que ha impedido que el proceso de integración avance. Yo sueño con que se haga realidad, con que Lacan se fortalezca, con que Lacan abra su escenario a otros países, con que realmente si toda América Latina quiere ir hacia UNASUR, pues lo hagamos, pero lo hagamos de la mano de los diferentes procesos de integración que se están llevando en la región y pues que sumemos. Leía en estos días unos artículos económicos donde dicen que en medio de esta crisis económica mundial, el bloque o el bloque de países al que mejor le ha ido es América Latina, han sido los que mejor han afrontado la crisis. Si nos integramos, sé que lo vamos a hacer mejor. Vienen las economías emergentes, tenemos gigantes como China, como Corea, como Brasil. Ya las potencias no son ni Estados Unidos ni Europa, ahora hay otros países que nos están obligando a integrarnos, a unirnos, a fortalecernos para saber cómo vamos a negociar con otras economías mucho mejores que las nuestras. Doctora Luisa, usted como presidenta de la Comisión Tercera, encargada de los asuntos de seguridad regional y desarrollo sustentable, ¿qué podría contarnos acerca de los avances regionales en temas de seguridad? Bueno, es increíble ver cómo Lacan trabaja muy de la mano para lograr la seguridad de nuestros países. El tema de narcotráfico, nuestra policía, el Ministerio de Defensa tienen una fuerte llave con nuestros homólogos en Perú, en Ecuador y han logrado avances muy grandes. Cuando uno habla con la Policía Nacional, con el Ejército, vemos que ya no estamos con esfuerzos aislados de cada uno de nuestros países, sino que nos hemos integrado y que hemos dado buenos resultados. Y estamos ahorita tras un sueño grande y es lograr que los delitos de corrupción no sean delitos transnacionales, o sea, sean delitos que puedan, que una persona que robó aquí en Bogotá, que desfalcó el presupuesto de la ciudad, no se vaya a esconder a Ecuador, no se vaya a esconder a Perú, sino que podamos tener una legislación que nos permita capturarlos, enviarlos y ser juzgados en cualquiera de los países por los delitos que han cometido. Entonces creo que es un tiempo en donde nos hemos unido más que nunca como región para poder sacar estos avances de seguridad. En la Comisión Tercera, en el Parlamento Andino, se toca el tema de corrupción, en el cual se ha avanzado y hay un observatorio, está en construcción el Observatorio de Lucha contra la Corrupción. Estamos trabajando el tema, yo tuve la oportunidad el año pasado de presentar un tema de semisumergibles, trabajamos con la Marina de los países vecinos y lo presentamos y fue bien recibido. Hemos trabajado el tema ambiental que es fundamental en Lacan. En Lacan se encuentra el pulmón del mundo, en Lacan se encuentra el colchón hídrico más grande de América Latina y son tan sensibles estos temas pues que desde allí los estamos liderando y hemos encontrado una recepción muy grande de nuestros gobiernos, de nuestros ministros de medio ambiente y pues esperamos que lo que allí se está trabajando pase al siguiente paso, que es ser más que una recomendación a ser de carácter vinculatorio y de obligatorio cumplimiento para nuestros países. ¿Usted cómo ve este tema de la problemática ambiental? Bueno, yo estoy preocupada porque hace 5 o 10 años veíamos que el cambio climático sí estaba generando muchos estragos en nuestra naturaleza y uno decía la capa de ozono se acabó, los glaciales ya se deshicieron, pero uno veía esto como lejano, pero creo que los últimos 5 años nos han demostrado de que, hombre, si no hacemos algo con el planeta, nos vamos a autodestruir y nos acabamos antes de tiempo. Creo que los gobiernos de todo el mundo, tanto nosotros que tenemos las mayores riquezas ambientales, tenemos que empezar a saber qué es lo que tenemos y a pensar en las futuras generaciones. Y creo que los países que han venido a nuestro continente, transnacionales, empresas mineras, empresas que han venido también a buscar, pues, a generar empresa en nuestro país, tienen que tener una conciencia responsable porque ellos no pueden venir a acabar con nuestros recursos naturales. Y también aquellos países que aún se resisten a firmar los acuerdos internacionales, como los que producen gases, los que están contaminando, hombre, tenemos que mirar el mecanismo para que se detengan, porque es que al paso que vamos, no creo que lleguemos en 50 años a estar contando, uy, el calentamiento global va avanzando. Creo que tiene que ser una medida de Estado urgente, se tienen que acoger todos los convenios internacionales que Colombia ha ratificado para protección del medio ambiente, para el cuidado del agua.
Dios mío, el agua es oro, el agua vale más que el oro, no podemos poner al mismo nivel un lingote de oro y una cuenca hídrica. Sí, el oro produce otro tipo de bienestar, de calidad de vida, de bienes suntuarios, pero es que el agua es la vida, ¿y de qué nos sirve tener un carro si no tenemos agua? Y es un recurso no renovable. ¿Y de qué nos sirve tener cantidad de infraestructura si lo que tú dices, no estamos garantizando el consumo mínimo vital de agua para esta generación y para las que vienen? Sí. Conociendo su gran trabajo como parlamentaria, sabemos que quiere seguir trabajando en pro de Colombia y la región. Entre sus planes a largo plazo, ¿qué nos puede adelantar? Bueno, estos 2 años en el Parlamento Andino ha sido una experiencia muy buena. Yo me siento, no puedo decir que satisfecha, pero siento que hemos avanzado con la tarea, que hay mucho camino por recorrer. A nivel personal, a mí me encantaría llegar al Congreso, llegar a la Cámara de Representantes. Esperemos a ver cómo dista, qué nos dice la vida en este próximo año que viene, pero mientras tanto tenemos el compromiso de seguir trabajando fuertemente el tema de emprendimiento con los jóvenes, seguir trabajando el tema de minería, seguir fortaleciendo el Parlamento Andino. Bueno, doctora Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Conexión Global. Bueno, Diana, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos acompañan, a la Cámara de Representantes, a su mesa directiva, a su presidente y pues a todos los colombianos que hoy nos ven y que están construyendo país. Un llamado a que este país se construye y cada quien lo construye desde el lugar donde está, desde el campo, desde la ciudad, desde la universidad, desde la empresa, desde el ama de casa. Ese es el hacer político y creo que si todos nos unimos en estos momentos tan trascendentales que vive el país, podemos generarle a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás nuestro un mejor vivero que el que nosotros hemos tenido. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conexión Global. Soy Diana García y nos vemos en una próxima emisión.